Si querés conocer la verdadera intención de una persona, mirá sus resultados. ¿Y por qué hablo de esto el día de hoy? Porque hay bastantes cambios y porque si es la primera vez que ves nuestros videos, seguramente no vas a entender nada. Lo hablábamos en algún momento también, hay un titular, no lo vas a entender, pero eso tenía que ver con el torneo de Argentina. Algo inexplicable. Tenía que ver con Federico Chingotto. Pero hoy, en la vida de un deportista, siempre lo que miramos son los resultados. Lo decía Carlos Salvador Vilardo, y antes de que salten a atacarme, hay que estar atentos a lo siguiente. Lo más importante no es ganar, es lo único. Y comienzo el programa del día de hoy haciendo referencia a seguramente uno de los cambios de pareja. Hablo de Cardona Augsburger, un cambio realmente inentendible, porque desde mi punto de vista los resultados estuvieron. Y ojo, es solo mi punto de vista y por supuesto vamos a comenzar con este tema junto a mi compañero. Por supuesto, han pasado mucho tiempo en la historia y me parece que esta sería, me parece, la primera vez que sucede que una pareja se separa por resultados. Saquemos de la ecuación a Juan Martín Díaz y a Abel Asteguín, porque estaban teniendo resultados. Ellos son un caso aparte. Pero hablamos de una pareja en proyección. Cardona, Augsburger. Hacen el cambio y Cardona jugará con Tello, y ahí vamos a hacer hincapié en Sebastián Nerone, y Augsburger con Martín Dineno. Así comienza hoy Padel Sin Escalas. Le doy la bienvenida a mi compañero, la voz de la asertividad, de la elocuencia, de la experiencia. Nico de la Vecchia, ¿cómo estás? Hola Tuki, hola para todos, que cada vez somos más, por suerte. Me puso muy contento todo el conteo que venimos haciendo. Bueno, que cada día, como lo decís, eh, eh, somos más. Cada día. Cuando nació este proyecto, realmente lo hacíamos con muchísima ilusión y con las expectativas, bueno, más expectativas. Contarle al mundo nuestra mirada, nuestra misión, nuestra visión. Nuestra misión es completamente otra, eh, pero, pero bueno, me pone muy contento ver estos resultados. Hablábamos de resultados, esto por el lado de Padel Sin Escalas. Por supuesto, la invitación, como en cada programa, a que se suscriban, nos dejen un comentario, compartan con su amigo padelero. Por supuesto, estamos acá para, para llevarles el pádel desde nuestra mirada, desde nuestra óptica, y generar una comunidad que día a día es más consciente de este deporte, de lo que pasa y de la forma en la que lo vivimos. Bueno, Nico, eh, ya dicho esto, hablábamos de resultados, pero hasta el día de hoy, y lo decía Seba en el programa de nuestro amigo el Negro Padel, se desayunó en San Sebastián, que se jugó la PPL. Ya vamos a ir de lleno
a la opinión que nos merece este evento, pero Seba se entera en San Sebastián de esta separación y realmente, a ver, lo veía, está tan sorprendido como nosotros y lo veía realmente inentendible. ¿Cómo, de qué manera, bueno, te enteraste tú y cuál es tu opinión con respecto a este cambio, a esta altura del año, ¿no? Estamos a mitad. Eh, sí, estamos a la mitad. Ahora se está jugando en Málaga. El próximo es Tarragona. Después tenemos 3 o 4 semanas De parate. de vacaciones, claro, de parate hasta el P1 de Madrid. Eh, Vas a estar presente en Madrid, me imagino. por supuesto. Ahí vamos Falsificalas. a ver si podemos hacer algún directo desde allí, desde el sitio donde se esté disputando. Eh, a ver, es difícil de entender porque eh, de 5 torneos o 6 torneos que jugaron, 3 fueron semifinales, un cuarto de final. eh, es difícil de entender, Ah, pero, pero, y pongo un pero, sí, eh, es difícil escoger las palabras adecuadas. Yo sé lo que quiero decir, pero quiero decirlo con el mayor respeto, por supuesto, que tenemos hacia todos los jugadores y sobre todo porque el padre de Leo, Jorge, eh, es un viejo conocido y, y lógicamente que al hablar sobre su hijo, quiero hacerlo con el máximo de los respetos. Pero yo creo que su hijo está subido a a una especie de pedestal del cual, de manera positiva, él no está buscando hacer un buen proyecto, una buena pareja o tener una buena temporada. Yo creo que Leo lo que quiere en su mente es ser competitivo, pareja número uno y estar disputándole a Agus, a Arturo, el número uno, y por supuesto para eso tendrá que sobrepasar a Chingalán. Y lo veo solamente desde ese punto de vista. Nico, No, no hay otra explicación, Tuki. y Sí, decime. viste, a ver, yo para el programa de hoy, a ver, dije, hablamos de resultados y de que, y lo cité a Bilardo, ganar no es lo único, no es lo más importante, es lo único. Y creo que esa es la visión, y he llegado a analizarlo, y esa es la razón por la que está la separación de Cardona y Augsburger. ¿Y por qué digo ganar? Porque para Santiago Pasos o Nicolás de la Vecchia ganar es una cosa, pero para ellos seguramente es otra. O el ganar, como vienen ganando hasta ahora, no alcanza. Te voy a leer lo siguiente. Quiero hacer hincapié en esto. Riyadh, torneo P1, le ganan a Chingoto Galán. Pierdan en semis contra Chingoto Galán, pareja 2. Y pierden en semis contra Stupacsuk Lebrón en 3 sets. Ok. Santiago, P1, ronda de 16, pierden contra Coello Tapia. Ahí, 6-4-7-6. Qatar Major, cuartos de final, pierden contra Coello Tapia, 6-4-6-4. Bruselas Pichú llegan a cuartos de final, pierden contra Coello Tapia, pero esta vez
en tres sets. 6-4, 2-6, 6-2 y 6-4. Buenos Aires P1. Y acá tocó perder en 16, en ronda de 16 contra Momo y John. 6-1, 6-4. El Mayor de Italia, ronda de 32 contra Sager Campagnolo. 7-6, 7-5. Valladolid, cuartos. Pierden contra Chingoto Galán 7-6, 7-6. Burdeos, pierden contra Chingoto Galán 7-5, 7-5. Yo creo que más de una pareja en este circuito, más de un entrenador y más de un jugador quieren tener los resultados que Cardona y Augsburger han tenido este año. Pero seguramente, es como lo dices, están, llámenle como quieran, un pedestal, un nivel, una expectativa de triunfo cada vez más arriba. Y lo que está claro es que ellos quieren ganarle a Chingoto y a Galán, y a Coello y Tapia. Ya no les sirve, desde mi punto de vista, ¿no? No les sirve solo ganar. Pero yo creo que esa parte es Leo el que la está pensando, porque fue él el que propuso el cambio, Sí, y yo creo que Cardona no, Pablito no está pensando, no va por el mismo camino. claro. Eh, que- y te digo, o sea, obviamente que no estamos dentro de la cabeza de Leo para saber qué es lo que está pensando, pero yo creo que él ve en Dineno, yo creo que él ve en Dineno a un jugador todoterreno que le va a asegurar un gran porcentaje de... Porque, ¿qué pasa? Leo, a ver, te vuelvo a repetir que esto es algo que me estoy Sí, armando yo en mi cabeza sí. para tratar de entender lo que Leo puede haber pensado. Esto no quiere decir que Leo me lo haya dicho a mí, ni que se lo haya comentado a alguien. Ujú. Pero yo lo que creo es que él, sabiendo de su... Él no necesita otro, él no necesita otro, eh, ¿cómo se dice? Otro definidor. O sea, porque todos dicen, no, pero le pegan los dos. Es que Leo no lo necesita, porque él se cree en condiciones de abarcar toda la pista para poder definir. Entonces no lo necesita. Él lo que necesita es alguien que le pase todas las pelotas, que le cubra, o sea, no que le cubra, sino le garantice, que le garantice una precisión y una capacidad de, de juego, un volumen de juego en donde la definición quede a cargo exclusivamente de Leo. Es lo único que se me ocurre, porque si no, no se me ocurre cómo puede cambiar a Cardona, a Pablito, que reúne muchas condiciones de las que muchos jugadores quisieran, porque es zurdo, ya dijimos cuáles son las ventajas, y hace muchos años que los números uno vienen siendo un zurdo y un diestro. Eh, entonces, entonces sabemos que Martín le puede asegurar ese volumen de juego que necesita Leo. Y en caso de que se necesite
definición que Leo pueda cruzarse. No, Y- es una cosa de locos. Sí, y sobre todo Seba Negrone hacía hincapié en que esta clase de dinámicas son de las cosas más negativas que tiene este deporte, justamente porque a veces los resultados no son tema de resultados. Eh, ¿Qué piensas que, bueno, primero que nada, me gustaría preguntarte si Dineno y Augsburger, porque creo que esa es la razón del cambio, si Dineno y Augsburger pueden pelear por el número uno? Eh, bueno, primero quiero comentarte algo sobre Seba. Sí, Seba formó parte de una de las parejas más longevas de la historia, junto con Gaby y Reca. Si mal no recuerdo, jugaron 9 temporadas juntos. Entonces, lógicamente que Seba apuesta al esfuerzo, al trabajo, a la combinación de los factores para poder llegar a un resultado. Acá Leo está tomando una especie de atajo. Quiere ganarle tiempo al tiempo y quiere acortar ese, ese camino que hay para llegar al número uno, porque creo que ese es su objetivo. Esto me lo dijo su padre hace muchos años. Te estoy hablando, eh, Jorge vino aquí a Madrid y yo fui a verlo a Las Rosas hace como 4 o 5 años atrás, que fue la primera vez que viajó eh, a Madrid, a España. Ya sabían qué era lo que querían, tenían las cosas bastante claras. Y con respecto a tu pregunta, Martín evidentemente no está en su mejor nivel. Eh, Creo que Martín necesita una inyección de ánimo, de confianza, de ilusión por un proyecto superior para alcanzar el nivel, por ejemplo, que tuvo con Paquito Navarro, que me parece a mí, eh, a pesar de que con Stupa han jugado a un nivel espectacular, claro. pero yo creo que el mejor nivel de Martín lo alcanzó junto con Paquito. Eh, Estuvieron a muy poquitito, creo que perdieron un partido final o en un máster perdieron un partido que si lo hubieran ganado, eh, se Podría haber. hubiesen colocado como números uno. Y es muy duro eso, ¿eh? Es muy duro porque era ganar un partido para colocarse número uno del mundo y después no sabes lo que va a pasar. La realidad es que ese partido lo perdieron, no llegaron al número uno y yo creo que nunca más estuvo cerca de poder serlo. Y él tiene que volver si verdaderamente quiere que su proyecto dure mucho tiempo, él va a tener que volver a ocupar ese espacio dentro de la pista en el cual parecía prácticamente invencible. Y tiene dos problemas, porque no tiene un mismo modelo del lado de la derecha, porque tiene a un jugador súper rápido, súper veloz, eh, eléctrico, un poquito más bajo que él, jugando de derecha, que es Chingoto, pero el otro, en caso de que supere esa semifinal, por ejemplo, en caso de que se llegue a enfrentar en semifinales con Chingo y Galán, la final va a ser contra Arturo, que es completamente un jugador totalmente diferente. No tiene la electricidad, no tiene la velocidad, no tiene.
el despliegue que tiene Chingotto, pero con su envergadura, con su zurda, con su pegada, es jugar contra otro tipo totalmente diferente. O sea que no solo se tiene que preparar para jugar contra uno, se tiene que preparar para jugar contra dos, aparte de los demás jugadores, ¿no? De la derecha, a un Yanguas, a un John Sanz, por ejemplo, eh, pero John y los demás que te estoy mencionando son jugadores típicos, más tradicionales. Si bien Yanguas es un jugador muy agresivo desde la derecha, pero se va a tener que preparar muy bien, porque está claro que el juego va a recaer está claro que el juego va a recaer sobre Martín. Entonces, veremos cómo ocurre todo. Y sobre todo encontrar ese punto medio, porque ¿qué es lo que pasaba? Martín y Leo viven en Madrid, tú me corregirás si no me equivoco, y bueno, eh, en la anterior pareja, y voy a hablar de él, el Gato Tello cuando jugaba con Tino, jugaba en Barcelona. A ver, quiero hacer hincapié en esto, y lo decía Seba Nerone, que hoy, bueno, lo tenemos de turno. Va a ser la persona más mencionada luego de Cardona y Augsburger en este video. Seba decía que es la primera vez que como coach le toca estar con una pareja conjunta. ¿Y a qué llama pareja conjunta? De que él es entrenador tanto de Cardona como del Gato Tello. Y ahora ellos van a ser el tema. ¿Qué es lo que pueden aportarle? ¿Qué es lo que puede aportar Cardona a Tello y Tello a Cardona? ¿Cómo lo ves tú a esta pareja, Nico? Bueno, es una pareja evidentemente que va a ser muy potente, ¿eh? Si asumimos que Tello ha subido su nivel esta temporada, primero con Tino, después con Martín y ahora con Pablo, eh, evidentemente ha subido su nivel, ha mejorado en todas las facetas. Creo que venía desde la separación de Chingotto, que había cambiado diferentes parejas y no había logrado una estabilidad emocional de juego, táctica, estrategia. Y ahora yo creo que lo estamos viendo en un buen nivel. Y con un Pablito Cardona, donde tiene muchísimas armas positivas para ser una pareja eh, de entre las cuatro mejores, pero con una peculiaridad. Sí, Yo creo que el Gato no le va a tirar la misma presión que le tiraron Paquito Navarro y Leo. Y yo creo que con esa presión es con la que no se llevaba bien Pablito. O sea, la presión o sea, todos conocemos el carácter de Paquito, sí. que es un, un ganador Picante. nato. Sí, pero es Es picante. eléctrico. Exactamente, es un tipo que las quiere ahora, no quiere que fallen, no quiere que falles una. Y Leo mm, le exigía prácticamente lo mismo. Entonces, a lo mejor, con la calma del Gato, con la no presión, responsabilidad y la exigencia de tener que llegar a ser el uno o de querer ganarle a los mejores, yo creo que a lo mejor con un poquito más de calma, Pablo puede rendir un poco mejor. Y esa es una pareja muy peligrosa, muy peligrosa. Yo no creo que muchas parejas eh, se pongan contentas cuando la vean por el lado del cuadro.
también quiero hacer hincapié en lo siguiente. El Gato Tello el año anterior no estaba teniendo, habíamos hablado personalmente y no estaba teniendo los resultados que él quería, más precisamente cerca de la etapa con Vela, sabiendo de que bueno, se retiraba, fue muy fugaz de estar ahí con Chingoto jugando a luego a casi no ganar. Y ahora, bueno, metido un poco más en la cresta de la ola, digamos, empezando a resonar, a estar un poco más cerca de esa versión. Y, y bueno, si bien es una versión que ya está en el pasado, pero mucho más cerca de esa reversión de Juan Tello. ¿Y por qué quiero hacer hincapié de esta reversión? Porque también hubo un tema que me parece súper importante. Estas semanas, no solo el tema fue Cardona Augsburger, esta semana y la que pasó, ¿no? Eh, Hubo dos eventos y quiero hablar de él, que, que no la ha estado pasando bien, que lo ha primero expresado por primera vez públicamente, no suele dar notas, y estoy hablando de Gonzalo Gabriel Alfonso, ha estado con los amigos de 2010, y nada, lo que él contaba, que producto de lo que más le chocó fue que mucha gente especulaba a que tanto él como Leo pierdan. Esperaban para comentar. Lo hablamos en alguna oportunidad, Nico, eh, haciendo hincapié desde los medios de comunicación, ¿no? Eh, que prácticamente hubo un medio, no voy a decir cuál, que solo hacía hincapié, o por ahí por tener 1000 comentarios o generar todo ese tráfico, decían de que atacaban a Gonza y a Tolito. Desde mi punto de vista fue totalmente innecesario y tras de eso, eso trajo cola. Luego, posterior a los reclamos, a los vaivenes con los jugadores, recordemos que ellos no pertenecían a la PPL y eligieron jugar los torneos de Cancún y Gijón. De todos esos jugadores que se inscribieron a esos torneos, ellos fueron los únicos que hicieron dos finales. Gonzalo Alfonso un poco que ya lo dejaba eso en el pasado, calmaba un poco y hacía hincapié en que tanto él como Leo, y Leo no lo expresó, no la estaban pasando bien y la razón por la que se separan fue esa, de que de que los dos estaban pasando por un proceso muy, muy difícil, de que prácticamente ya era muy complicado entrar a las redes sociales, y no era realmente sano. A ver, hoy fue de las entrevistas, digamos, más, saquemos el más, lo borramos. Sí, conscientes, lo puedo decir, porque hizo hincapié en su trabajo, en el trabajo con su psicólogo y entendiendo de que la desaparición de A1 Paddle ha condicionado tanto a él como a Leo. Entonces, en su momento tenían a todo el mundo en contra y nadie estaba velando por los intereses o directamente ponerse en los zapatos de ellos. Directamente los señalamientos eran constantes. Pero bueno, ya dicho esto, el, el foco quiero ponerlo en Gonza porque
¿A dónde voy con esto? Gonza comentaba de que es muy difícil encontrar un proyecto como el que tenían con Tolito. Y acá apelo a ¿por qué no a tu libreta, Nico? A ver si podemos encontrar algo. ¿Por qué Bueno, decía esto, mira, Gonza? Porque si no estás top, es imposible proyectar algo. Todo tuyo. a ver, me gustaría hacer un breve resumen y Sí, hacer algunos comentarios enumerándolos. Lo primero, hay que revisar este tema de las redes sociales. sí, Para mí, como las leyes no deberían permitir que cualquier persona escondido detrás de un alias pueda insultar a cualquier otra persona. Y esto no solo ha pasado con Gonza, sino que pasa a menudo todos los días con todo el mundo. Eso no puede continuar así porque eh, la gente escondida detrás de un nick mm, comenta barbaridades, insulta y lógicamente, como es de público conocimiento, hay muchísimas personas que se borran de las redes sociales porque no soportan esos comentarios. Lo segundo, y no por enumerar en orden de importancia, sino simplemente por ponerle un número, es difícil que Gonza y que Tolito tengan la misma posibilidad en un circuito donde no están los 100 o los 200 mejores jugadores del mundo, puedan tener el mismo proyecto en el cual ellos evidentemente eran la mejor pareja del circuito, quizás junto con Maxi Arce y Franco Dal Bianco, y le podemos sumar a una tercer pareja que era Adrián Alemandi con un compañero determinado. Entre esas tres parejas sabíamos que iba a estar el ganador. Entonces es muy difícil porque aquí, primero que no tenían los puntos, primero no tenían los puntos eh, suficientes para poder acceder al cuadro. Luego de esas dos finales comenzó eh, a entrar en el cuadro principal, esquivando las previas, que son dificilísimas, dificilísimas, porque te ocurren muchísimas cosas y además te quitan un montón de rendimiento para poder entrar en el cuadro principal y disputar tu partido al 100%. Entonces, eh, también él tiene que pensar que al separarse de Tolito, es muy difícil que encuentre un jugador, primero, con el que se lleve bien, segundo, que le guste cómo juegue o que tenga el mismo criterio que él tiene para jugar. Entonces, es normal en un circuito que para él es nuevo, con un montón de cuestiones que son nuevas para él, porque él lleva pocos torneos jugando. Entonces, son un montón de cuestiones, son un montón de situaciones, todas nuevas, sí. y después, además de todo esto, de jugar con una persona que no conoce, que ni siquiera conoce cómo juega, porque a lo mejor ha entrenado 2 o 3 veces y ya tiene que jugar un partido oficial. eh, entonces, claro, no es fácil. Eso no es fácil. Después tiene que rendir. Y no es fácil rendir si hablamos de proyectos de largo tiempo y hablamos de un montón de cuestiones. Él mismo tiene que ser consciente que este tiene que ser un año de expectativas medias, no porque él no tenga mayores expectativas
lograr mejores resultados, sino porque él tiene que entender que le va a pasar un montón de cuestiones que antes en el circuito de A1 no le pasaba, porque eran ellos la mejor pareja o una de las mejores parejas, y porque aquí es una más de las parejas, creo que sale pareja 15 o 16. Entonces tiene muchas parejas con las cuales puede perder. Eh, y te quería decir una cosa más y se me escapó. Bueno, Eh, a ver si la recuerdas, pero sí, bueno, si la aprovecho. recuerdo que te la digo. Va, a ver, lo hablábamos en el corte y siempre está él, siempre está él. Eh, Siempre aparece en cada programa el señor Fernando Velasteguín. Eh, no podemos confirmar nada todavía, no podemos confirmar nada, pero Nico nos trae un estimativo. A ver, me lo vienen preguntando todas las semanas, pero paciencia, paciencia que, que estamos haciendo las gestiones. eh, y Nico, a ver, te dijo que esto lo digas vos. ¿Cuándo tenemos un estimativo de la presencia de Fernando Velasteguín en Padel Sin Escalas? Sí, en teoría, entre julio y agosto, algún día de estos vamos a tener el placer de poder hacerle una nota, una entrevista y vamos a conversar con él y también desde nuestro punto de vista, así como hicimos con otro gran invitado que tuvimos, que todavía no les puedo decir quién es, que ya va a salir el programa al Es aire. verdad, es verdad. Eh, Estamos bastante movidos esta semana y la anterior. sí. Queremos que sepan eso, que van a empezar a salir cada vez más videos, más contenido y sobre todo esto. Bueno, Nico, confirmabas, entre julio En- y agosto estaremos Entre con julio y Fernando agosto, Velasteguín, confirmado eso. sí, sí, Vas a estar en el Premier de Madrid, eso también. ¿ok? Eh, Pregunta, ¿el señor Fernando Velasteguín va a estar en el Premier de Madrid? Yo supongo que sí. Yo supongo que sí porque es un torneo que en España Fer no se lo va a querer perder. Aparte porque, como él mismo siempre dice, que tiene que seguir aprendiendo y él está trabajando muy duro para hacer que el torneo de Miami, donde él es el director, sea de los mejores, con lo cual lo va a tener a tiro de piedra y se va a acercar para poder copiar, aprender y mejorar según lo que a él mismo le gusta, ¿no? Bueno, más que ya dicha esta información, mandamos como siempre un abrazo a Vela. Para quienes no lo conozcan, fue 10 años, 16 años número uno del mundo. Si ves por primera vez esto, realmente no te vas a poder perder esta entrevista. Desde nuestro lugar vamos a sacar lo mejor de Fernando Velasteguín y, por supuesto, que pueda contar su historia, su verdad. A ver, Quiero, sí, quiero contarle a la gente que estamos nosotros dos hoy solos contando y comentando las diferentes vicisitudes que se están dando en el circuito, pero hoy tenía que estar Alejandro Lasaigues con nosotros, que wow, que está en Miami, él acaba de llegar a Miami. exactamente. Y cuando le escribo para decirle si podía estar hoy con nosotros, me dice, Nico, es que mi club organizó un torneo para que yo pueda participar con la gente. Y le pongo,
Le digo, pero ¿no te cansaste ya de ganar tantos torneos? No, me dice, este es social, este es para el club, nada más. Qué crack, es un crack. Ah, Otro crack, le mandamos un abrazo fuerte al gran Alejandro Lazaigues. Eh, Obviamente, para quienes no lo conocen, Alejandro Lazaigues junto a Robbie Gattiker fueron y marcaron la historia completamente. Podríamos decir que son los jugadores old school de los 90. Por ahí, si lo googlean, en YouTube hay bastante material de ellos. Pueden buscar un partido que a mí me encanta, el partido de la historia. Y bueno, dicho esto, Nico, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Y es lo que esperamos en cada programa, ¿no? En cada programa. Yo siempre atento, pero a partir de este momento queda abierta la libreta de Nico, esta sección que programa a programa vamos revisando. Puede haber alguna anotación de tu parte, por ahí anoto yo alguna cosita, algún dato y te lo paso, pero a ver, vamos a ir a esa famosa libreta, a esos 30, más de 30 años de experiencia en este deporte. Nico, eh, Gonza Alfonso, volvemos a él, lo decía. Lo que nunca quise en mi vida era ver la realidad de que voy a perder. Estuvo en un proceso de naturalizar la derrota. Y es un tema que nos da para muchísimo. Siempre lo decimos a todos los jugadores que han pasado por el programa y a los que pasarán también. Más que naturalizar la derrota, dignificar la derrota, porque eh, los campeones son dos, ¿eh? Y el resto van preparados para perder. Hasta incluso los campeones, ¿eh? Eso es algo natural. Y lo dijo Alejandro Galán y Federico Chingotto, de que realmente Coello y Tapia, la derrota contra ellos los dignificaba y sobre todo los hacía mejores. Bueno, Nico, apelo a esta libreta y este es un tema más que interesante. bueno, mirá, lo primero que yo quiero comentar es que lamentablemente no nos han escuchado antes. Y me refiero a un montón de jugadores eh, del circuito A1, por ejemplo. Eh, Nosotros tenemos un grupo en el cual vos estás, lógicamente, Sí, en el que llegamos a discutir un montón de cuestiones y una de las cuestiones sabíamos que podía ser que en algún momento Fabriz Pastor se cansase de poner dinero y ese circuito desapareciera. sí, Según lo que tengo entendido, el circuito no ha desaparecido, sino que está tomando como una especie de impulso con nuevos organizadores, nuevos patrocinadores que quieren llevar al circuito a un nivel superior. Pero esos jugadores tenían que saber que estaban en una zona de confort en la cual ganaban, por un lado, porque ganaban partidos, ganaban torneos, lógicamente ganaban dinero, pero la realidad del pádel pasaba por otro lado, por otro circuito, con otras exigencias, con otras circunstancias, y donde lógicamente, como vos decías, eh, había más probabilidades de perder que de ganar. Pero esto es una cuestión de roce, esto es una cuestión de competencia. Los chicos que, por ejemplo,
salen de Argentina como los mejores jugadores de fútbol, saben que a lo mejor van a Europa y van a estar van a tener que pasar por un proceso. Y esto lo vivió el mismísimo Facundo Campazzo, que fue jugador NBA en baloncesto, ¿no? Me refiero, jugador, lo compra el Real Madrid, lo compra Peñarol, pero como no lo ve en condiciones de, de participar en el plantel de Real Madrid, se lo cede al Murcia durante 2 años para que el chico ahí se desarrolle, progrese, crezca y cuando vuelve se convierta en el mejor jugador europeo y de ahí su salto a la NBA. Pero todo eso tiene un proceso. Entonces, una cosa es hacer ese proceso cuando vos lo estás manejando, sabés de lo que estamos diciendo, Sí. y otra cosa muy diferente es que ese proceso sea por necesidad. Porque hoy los chicos, al no tener puntos del circuito Premier, tienen que ir a jugar los torneos FIP, porque no tienen puntos ni siquiera para ingresar en las previas. Están en lista de espera prácticamente. Algunos directamente ni se anotan porque saben que están lejísimos. Entonces son todas unas consecuencias donde la derrota tiene que enseñar. Y yo te voy a traer un caso de hace muchísimos años de una jugadora que se llamaba Alicia Lana, una gran amiga mía, campeona de natación de mi club, donde yo jugaba al básquet y ella hacía natación. Y ella ganaba todos los torneos de sexta categoría de damas, los ganaba todos. Los ganaba todos, jugaba con quien jugara, los ganaba. Entonces, lógicamente, como organizador siempre le decía, Ali, el próximo torneo tenés que jugar en quinta. No, 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 yo en quinta no me anoto porque en quinta sé que voy a perder y yo no quiero perder, pero vas a crecer, vas a mejorar. Es que yo no quiero crecer y mejorar, yo lo que quiero es ganar. Un caso curiosísimo, está bien que Alicia en ese momento no era una niña, ya tenía 35, 40 años, ya tenía un hijo, pero es un caso que siempre me quedó porque ella, claro, no quería ir a sufrir a quinta categoría y lógicamente tenía condiciones para hacerlo. Ganaba todos los torneos de sexta y muchas chicas que jugaban con ellas y que perdían contra Alicia en sexta, después llegaban a jugar en cuarta, llegaban a jugar en tercera. Pero claro, para eso tenían que pasar por un proceso y ese proceso no siempre va de la mano con el triunfo, va de la mano con las derrotas, con sufrir, con aprender cosas nuevas, con mejorar, con ir a entrenar, con hacer físico, con tener otro, otro profesor, otro entrenador. Y acá los jugadores, desde otro punto de vista, están en la misma situación que Alicia. Lo que pasa es que ellos sí quieren progresar y quieren mejorar. Lo que pasa y lo que me molesta es que no nos escucharon. No nos escucharon porque si nos hubiesen escuchado y hubiesen mejorado, porque esta es una cuestión, ¿cómo te puedo explicar? Niveladora. Cuando vos entrenás para jugar contra determinados jugadores, sabes que con un determinado nivel de entreno vas a llegar hasta ahí. Y vos decís, ¿por qué no entrenas más? Y porque a lo mejor no tienes esa exigencia para jugar más. Pero hoy se dan cuenta que para jugar Premier, para jugar, ganar una previa, entrar en el cuadro principal y ganar partidos de, del cuadro principal, necesitan de eso y muchísimo más. Necesitan psicólogos, necesitan preparación física.
Tolito ha bajado, no sé, el otro día lo vi, parecía, no sé, parecía el hijo de Tolito, Ah, porque y eso es uno de los temas de la semana también, ¿eh? Que el gran cambio que ha tenido Tolito Aguirre. Estaba hablando antes de empezar este programa con su preparador físico, a quien le mando un abrazo, a Oscar Molina, Piposca. Sí lo conocemos en la provincia de La Rioja. Él se especializa en todo lo que es deportistas de alto rendimiento, la preparación física. Y hago como un paréntesis porque los cuestionamientos a Tolito, aparte de su nivel, entre comillas, eh, también iban por el lado del físico. Y si bien este no es todavía el objetivo que, que tienen, que tiene Leo como equipo, todavía no está la versión Prime de Tolito Aguirre. Y lo decimos, Nico, en programas anteriores, todavía no vemos a el Tolito en Premier. Todavía no lo terminamos de ver. Se está gestando. Eh, y hablo en relación a, bueno, al partido que jugó el otro día con Javi Garrido, que realmente estaban en un día de mierda y no lograron encontrarse. Pero, y siempre, esta es una palabra que aparece en todos nuestros programas. Proceso, proyecto, largo plazo y sobre todo conciencia. Porque creo que simplemente es tan simple como entender cada día un poquito más de este deporte. yo, Y sí, perdóname, Tuki, sí, yo decime. lo que quiero explicar con respecto a Tolito, quizás no tanto, pero un poquito sí, de Gonzalo Alfonso, Sí. es que ellos podían, con el caudal de juego que tenían, podían ganar sin hacer más. O sea, Tolito, con con el juego que él tenía, y esto te puede pasar, no sé, en un equipo de fútbol de tu barrio. Vos vas a jugar al campito, vas a jugar a una cancha, vas a jugar a un club social, vas a jugar a un country, y vos ves a uno que naturalmente tiene un talento y tiene un juego que le permite brillar por encima de los demás, sin tener que hacer nada, sin tener que salir a correr, sin tener que cuidarse en las comidas, sin tener que entrenar 3 horas de físico, técnico, táctico y demás, sin tener que acudir al psicólogo, sin tener que hacerse masaje para estar más relajado. Con lo que hacen y con lo que tienen ya les alcanza para ganar. Y el Tolito y Alfonso les alcanzaba para ganar en a uno con con la estructura de juego que tenían. Pero hoy, cuando trasladan ese arsenal de juego que ellos traen a Premier, evidentemente no les alcanza. ¿Por qué? Porque ellos en una volea tiraban una volea cortita y la otra profunda y con eso ganaban el punto. Y hoy se dan cuenta que eso lo tienen que hacer 10 veces para poder ganar el punto, pero no tienen la precisión, no tienen el físico, no tienen la mente, no tienen todo ese proceso que requiere un deportista para poder hacer una jugada 500 veces. Nico, y Sí, Gonza hacía hincapié en esto, que tiene que ver con lo que dices, que lo hemos explicado en más de una oportunidad. La diferencia entre el juego de un jugador Premier a uno de A1 Padel. A ver, lo que dice Gonza es que acá en Premier la bola le venía neutra. Y el hecho
de tomar decisiones, hacía que se le explote la cabeza. Hacía que se le explote la cabeza. Y Porque porque Tuki, la pelota vuelve, la, exactamente. la pelota le vuelve. Entonces le vuelve y una y otra y otra y otra y otra. Y como los partidos son cerrados y los games son disputados, a lo mejor no les da para en una pelota tirar una dormilona. En cambio, cuando vos, o cuando ellos, mejor dicho, jugaban en el circuito a uno, a lo mejor en octavos, en cuarto, en dieciseisavos, si tenían que tirar una dormilona, si tenían que tirar una contrapared lateral, una Willy con pared de fondo, la tiraban porque si perdían una bola, no pasaba nada. Y esto que te estoy contando, el primero que lo dijo fue Vela, porque Juan Martín eh, tiraba una Willy contra pared de fondo y dice, si sale bien, el mérito es de Juan Martín. Y si no, el que la tiene que correr soy yo. Y entonces dice, invierto mucho tiempo en recuperar un montón de pelotas y a veces en estos partidos, en una semifinal, en una final, no le daba para ganar. Entonces necesitan de cada pelota, lo que decimos siempre, necesitamos de cada pelota, de todas las pelotas. Y nunca se sabe cuál es la que te hace Eh, ganar Exactamente, ni la que te hace ni perder. la que te hace perder. Bueno, Nico, quiero hablar de él, que también nos cruzamos un par de mensajes y es un jugador que normalmente no está tan expuesto mediáticamente y le ha tocado estar en San Sebastián, en la PPL. Para quienes no sepan qué es la PPL, es la Pro Padel League. Y ya entraremos en la opinión con respecto a esta competencia, a esta nueva dinámica que nace en Estados Unidos y que este año por primera vez, bueno, sale. Va a estar en Guadalajara en agosto. Pero hago un paréntesis a él, que realmente es una semana que ha esperado por muchísimo tiempo. Y ha estado trabajando en silencio, trabajando en silencio. Él es de Salta, y ya muchos seguramente estarán sabiendo quién es, pero hoy tiene la posibilidad, y realmente aún no lo cree, no, es como que está viviendo un sueño. Hablo de Maxi Arce, porque esta semana en Málaga él disputará el torneo junto a Franco Stupacsuk. Y realmente cuando Carlos Pozzoni le habló, no lo podía creer y hasta llegó a pensar que era una broma. Maxi Arce, estamos hablando de que lideró durante bastante tiempo el circuito A1 junto a Franco Dal Bianco. Cambia de Franco para Franco. Franco Del Bianco y ahora jugará con Franco Stupacsuk debido a la recuperación de la lesión que está teniendo en este momento Juan Lebrón. Y lo que comentaba Maxi era que realmente no iba a ir a cumplir a Málaga, ¿eh? Realmente a superar las expectativas. Es un chico de trabajo, de constancia, y sobre todo él destacaba su versatilidad.
como jugador. ¿Cómo te sienta esta noticia, Nico? Porque no sé si me retoma al momento en el que, salvando las diferencias, no, y los momentos en el que Velasteguín llama a Willy Lahoz para jugar el torneo. Bueno, te iba a comentar algo parecido, pero aún hay mucha más distancia. Eh, yo creo que del circuito A1 hay 7, 8, 10 chicos que podrían jugar tranquilamente en Premier, pero que tienen que pasar por un proceso. Entonces, si bien van a tener el apoyo de jugar con un jugador que hace, no sé, 15 años, que está entre los 5 o 6 mejores del mundo, o sea que eso es un gran apoyo, una gran pareja, pero él sabe que el 70-80% del juego va a pasar por él. Entonces, va a tener que superar varias pruebas, totalmente súper positivo para Maxi, porque no es fácil que se dé esta circunstancia de un jugador. Hoy Franco creo que es el número 6 o 7, o número 5. Creo que está número 5. No, claro, claro, número 5 porque son la pareja número 3 con LeBron. Está de jugador número 5, que el número 5 del mundo te llame cuando él prácticamente no tiene puntos. eh, una bomba, una explosión. Por un lado te digo, hay que felicitar a, a Stupa, porque no, él podría haber llamado a cualquier jugador, romper una pareja, aunque sea por un torneo, por dos torneos, y no lo hizo. Decidió elegir un jugador que, si bien creo que seguirá con Franco Dal Bianco, pero es muy probable que en este torneo no pudieran entrar por la cantidad de puntos que tienen, con lo cual, digamos, estaba todo liberado para que eso ocurriera. No había compromisos, a eso me refiero. Claro. Eh, ojalá, ojalá por Maxi, por Por el el pádel pádel argentino, argentino. exactamente, como siempre decimos que estamos un poco necesitados últimamente de jugadores y jugadoras. Eh, ojalá que le vaya bien. Desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos, que no darle un consejo, pero sí sugerirle que trate de mostrar todo su trabajo, todo su esfuerzo, para demostrar que él es verdaderamente un jugador eh, íntegro, total, y que puede hacer una buena carrera en Premier. Eso va a ser gratificante, no solo para él, sino también para Stupa y para Carlos, que fueron los que lo eligieron. Bueno, Nico, dicho esto, eh, también aprovecho para hablar de su compañero, de Franco Del Bianco, y también en meternos un poco en lo que es la Propa del League, que normalmente sirve para ver duplas que en el circuito no vemos. Por ahí sirve también para ver el feeling que tiene cada uno, pensando en proyectos a futuro. Y, y también lo decimos entre comillas esto porque, eh, por ejemplo, nos ha tocado ver a Edu Alonso con Tapia, a Chingoto con Tapia, nos ha tocado ver
a Franco Del Bianco debutando con Alex Ruiz en el Cancún Waves. Aprovecho para saludar a todo el team del Cancún Waves, que bueno, me han estado haciendo llegar información de todos los fichajes y todas las novedades. Es el único equipo mexicano representando en la Pro Padel League. Y nada, la verdad es que también lo comentaba Maxi Arce, el proyecto es más que nada eh, el convencimiento de que son una familia. Eh, y bueno, dicho esto, ¿cuál es tu opinión, Nico, con respecto a la Pro Padel League? Y también abro paréntesis, teniendo en cuenta de que el calendario es largo. Sí, posterior a estos dos torneos que vienen, va a haber un parate de 3 semanas, van a ser como las vacaciones de los jugadores y luego a seguir. Pero estos últimos 2 años han sido realmente agotadores para todos, ¿eh? Para todos. Todo tuyo, Nico. La cantidad de torneos tiene que cambiar. Los jugadores no pueden jugar 24 o 25 torneos oficiales porque eso ya le quita 6 meses y no deja tiempo para los entrenos, para los descansos, para jugar este tipo de eventos que le dan una emoción y le dan o pretenden darle un prestigio diferente al exclusivamente competitivo que tiene la Federación Internacional. Y no hay que olvidar los torneos por selecciones, no hay que olvidar, por ejemplo, España tiene muchísimos torneos de autonómicas, por pareja, por selecciones. eh, todo eso hace que eh, la cantidad de torneos y la cantidad, eh, porque hay que entender que cuando una pareja juega un torneo, no solo disminuye la cantidad de entrenamientos que prácticamente son nulos durante la semana de torneo, sino que ya en la semana previa no se hace un trabajo de esfuerzo demasiado físico. Lo que se busca es una puesta a punto, con lo cual deja muy poco margen para que los jugadores mejoren. Es decir, que si esta semana se juega en Málaga, la semana anterior los jugadores no iban a buscar entrenos mortales para superarse en velocidad, en fuerza, en físico, o iban a cambiar un golpe. No, todo lo contrario. Iban a ajustar los minutos de entrenamiento, iban a ajustar las cargas, iban a disminuir esas cargas de entrenamiento para poder llegar en condiciones. Eh, lo que propone la Propa del League son partidos más cortos, un poco más reducidos, porque son con el tercer set en un super tiebreak, con lo cual no es desgastante y hace mucho bien a los bolsillos de los jugadores. Hablábamos, eso es un tema súper importante, Nico, porque Vela lo comentaba en una entrevista, le preguntaron sobre los ingresos y él, desde su punto de vista y obviamente por conocimiento de causa, nos decía de que el 80% de los ingresos de un jugador top son de los patrocinios. Hablemos y hablamos de los primeros 5 del mundo. Ni hablar de los que están atrás, los que están mucho más abajo. Y ese ya es otro tema. Pero sí.
el rédito económico es muchísimo más en, en estas competencias, caso de Pro Padel League, caso de la Reserve Cup, Hexagon. la Hexagon, y hay otra competencia en África que no recuerdo bien el nombre, hay otro torneo por equipos en Qatar, en Dubái, perdón, y, y siempre caemos en lo mismo. Los jugadores tienen que tener la posibilidad de elegir, porque no da, no dan los números del calendario para tantos eventos. Está bien, puede haber una queja por parte de los jugadores, pero también hay una cuestión económica detrás. No es la misma situación la de todos, pero, pero bueno, por otro lado también lo lo hablábamos fuera de cámara también, y que entre los P2 y los torneos FIP no hay tanta diferencia y se empiezan a distribuir los jugadores. Creo que desde ese lugar eligen las competencias, pero para mí no puede ser de que si realmente el diferencial de un torneo, de una competencia a otra, sean los puntos y, y el dinero que ganan, no le veo realmente sentido. Eh, y son cosas para ajustar, para ver qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a hacer entre todos de ahora en más. Porque, bueno, este es un tema que es más que necesario tocarlo. Em, Habíamos hecho, o yo había organizado algo Sí. que algún día quizás lo termine de conformar y se lo enviaré al presidente. Em, Porque yo siempre digo que las cosas por separado no tienen tanta fuerza como si eso sale del mismo ente y sale de la misma organización. Entonces, eh, el tema de la Hexagon Cup, de la Pro Padel League, de los otros eventos y demás, a lo mejor sería mejor unificarlos, no unificarlos, sino que mantengan su autonomía, pero contribuyan de alguna manera a que los jugadores, cuando van a un torneo, tengan mejores ingresos, sobre todo en los jugadores de las rondas, de las primeras rondas. Porque sabemos que los jugadores, o sea, los 10 mejores jugadores, los 20 mejores jugadores, sabemos que están ganando un buen dinero, tienen buenos patrocinadores a través de pala, de ropa, de X. Aparte son los que normalmente llegan a las rondas finales, con los cuales también están sacando premios bastante considerados. Pero a lo mejor el problema que tenemos y que necesitamos que esos chicos, porque realmente tienen un gran esfuerzo, que tengan un mejor ingreso, porque eso también les va a permitir estar en mejores condiciones. Yo quiero, no nos olvidemos, y por eso quiero hacerlo presente y jamás me olvido, que, por ejemplo, Matías Díaz, que era uno de los mejores jugadores del circuito, o el mismo Gonzalo Díaz, que era su hermano, que era un super mega crack, pero él daba 8 o 10 horas de clase por día, Wow. y de ahí salía y se iba a jugar un torneo. Entonces, ¿cómo podía rendir
Godo. Era muy difícil. ¿Cómo podía rendir Matías? Estos jugadores no están dando clases, pero a lo mejor no tienen todas las condiciones o a lo mejor no pueden ir al fisio todos los días que ellos necesitan, o si se lesionan, no sé si pueden ir al mejor médico, no sé si pueden tener el alcance que requiere las prestaciones de un jugador de alto rendimiento. Sí. Y qué mejor que la Federación Internacional para que esté en ese margen y en conjunto con las federaciones de los otros países y de la propia unión de los jugadores, que digan, bueno, nosotros queremos jugar determinada cantidad de torneos. ¿Cuáles son los torneos? Bueno, los medios los vamos a jugar todos. Los P1, ¿cuántos hay? ¿Hay 10? Vale, muy bien. Que se nos permita elegir 7 u 8 o 6. Sí, un Y, 80% por aproximadamente. ejemplo, y que podamos faltar a 2. ¿A cuáles? Bueno, ustedes los eligen. Eh, y los P2, ¿cuántos hay? Y hay otros 11, 12, 13. Vale, muy bien. De esos 13 tenemos la obligación de ir a la mitad, a 6, a 7. En, eh, entonces, eso le va a dar margen de tener jugadores de nivel para todos los torneos. Porque vos imaginate que en un P2 no vaya ninguno de las 10 primeras parejas. Ese nivel, o sea, ese P2, evidentemente va a descender muchísimo. Y no sé si el público va a asistir de la misma manera. En cambio, si vos te garantizás que esté la pareja 1, la pareja 3, la pareja 5, la pareja 8, tenés 4 parejas en semifinales de primerísimo nivel. Y en el otro, en el 2, en el 4, en el 6 y en el 7 tenés otras semifinales. Pero no sé, no fueron las 8 mejores parejas a los 2 P2. De esa Ah, manera, los jugadores no se saturan, todos los jugadores ganan más dinero porque evidentemente llegando a las finales o ganando el torneo, incluso para ganar más torneos, porque si Tapia Coelho y Chingalán van a todos los torneos, hay altas probabilidades de que ganen todos los torneos. ¿Y no sería mejor que tengamos, no sé, 8 parejas diferentes? Esto fue una saturación que se dio, que yo recuerdo perfectamente haberla vivido en dos etapas diferentes. Cuando Ale Lasaigues sí. y Robbie Gattiker ganaban todos los torneos, la gente los abucheaba porque no querían verlos ganar. Sí. Y muchas veces pasó con Vela y Juan Martín, que la gente se enojaba porque ganaban siempre los mismos, entonces la gente se ponía del otro lado, se ponía, como ocurre siempre, de parte del equipo más débil. Entonces, si vos tenés más parejas que puedan ganar, hay mayor repartición del dinero es entre más parejas y elevamos el mínimo, porque los que están ganando bien, obviamente quieren ganar más, pero ya están ganando bien. Hagamos que los que están ganando poco se acerquen y que ganen regular. De esa manera vamos a tener más gente más conforme, no vamos a tener desgaste de los jugadores, no vamos a tener tantas lesiones. Está habiendo muchas lesiones también en las chicas, en los chicos. Sí. Ese es un tema que, que, bueno, a ver, abrió oportunidades, pero no está dentro de lo que normalmente espera el deportista. Eh, es- y lo dijiste más que claro, es una saturación de todo, saturación de torneos.
saturación de obligaciones, saturación de entrenamiento, saturación de competencias. Bueno, Nico, eh, nos toca, como siempre, ya realizar el cierre del programa. Ha pasado una nueva edición de este espacio en Padel Sin Escalas. Como siempre, aprovecho para agradecer a todas las personas que nos siguen, que nos dejan un comentario, una comunidad que está creciendo día a día. No estoy tan atento al celular, bueno, tú me vas diciendo con los suscriptores que van llegando día a día, así que bueno, creo que vamos por los 2000. Agradecer, por supuesto, dejar que nos dejen un comentario, que si es la primera vez que ven este video, que se suscriban, que den like y compartan para que crezcamos y que lleguemos a más personas. Como siempre, agradecido. Nico, te voy a dejar el cierre a vos. Eh, Esto ha sido todo por acá en Pals en Escalas. Nico, todo tuyo. Bueno, realmente estoy muy contento porque, como bien decís, hemos superado los 2000 suscriptores, que era una meta que pensamos que la cumpliríamos más adelante. Sí. También quiero agradecer a todos los que han participado, a todos los que hemos entrevistado, a todos los que han visto y todos los que no han visto todavía, porque estamos editando los videos y estamos trabajando para que salga de la mejor calidad posible. Así que les quiero agradecer muchísimo a todos los que se han suscrito, a todos los que han participado y a todos los que se han comprometido en participar. Entre ellos, Bueno, Vela, el único que o podemos no lo nombrar es digo, no Fernando lo digo. Velastegui. Bueno, eh, así que nada, un saludo y nos vemos muy prontito. Esto ha sido todo por acá en Pals sin Escalas. Nos vemos la próxima. Chau, chau.